Ya, bueno, buenas tardes. Hoy es el día 3 de septiembre de 2025 y es la primera plática del semestre 2026-1 del seminario de Física y Cómputo. Entonces, bueno, el título de la plática es Aleaciones de alta entropía libres de plomo con bajo punto de fusión para aplicaciones en soldadura. Bueno, pues le damos la palabra al doctor Alejandro Figueroa. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Eh, en este caso vamos a hablar un poco de metalurgia en aleaciones de alta entropía o lo que ya le estamos cambiando un poco el nombre a multielemento principal. Estos tipos de aleaciones pues empezaron a publicarse y ya hoy en día ya están de moda. Tengo trabajando con este tipo de aleaciones desde el 2009 aproximadamente, teniendo en cuenta que las primeras publicaciones fueron por ahí como el 2004. Entonces, aproximadamente tenemos 20 años que se empezaron a publicar este tipo de aleaciones y que han tomado impulso. Me gustaría iniciar básicamente, bueno, esta es parte del contenido, voy a hacer una pequeña introducción, la metodología en términos muy generales, voy a concentrarme básicamente en los resultados y unas conclusiones muy generales, tocando los puntos clave de este trabajo. La idea de este tipo de proyectos de investigación, pues básicamente es la parte ecológica. Eh, Como nosotros sabemos, la típica soldadura que nosotros trabajamos es la de plomo estaño. En México es muy utilizada, de hecho todavía podemos pasar a comprar a las tiendas este tipo de soldadura, pero hay otros países donde ya no se utiliza, ya no la venden. Pero también ya existen algunos tipos de soldadura como las que tenemos en esta parte, que son soldaduras para dispositivos flexibles, donde las de plomo estaño ya no pueden ser utilizadas. ¿Por qué? Pues por la parte mecánica, por el tipo de polímero donde están depositadas o donde se utilizan y la flexibilidad que se requiere para este tipo de soldadura. Y desde ahí precisamente donde viene la naturaleza y el objetivo de este proyecto. Por eso nosotros le llamamos bajo punto de fusión, porque estamos tratando de que bajo punto de fusión no nos vaya a incidir en este tipo de polímero donde nosotros vamos a depositarlo. O sea, son los polímeros, tengan en cuenta que las temperaturas de trabajo están sobre 100, 150, algunos de ellos, como este tipo de polímeros. Entonces nosotros tenemos que utilizar un material que tenga una temperatura de fusión entre 60 y 90 grados para poder ser trabajada. Y precisamente por eso tenemos que reemplazar las soldaduras convencionales. Y hay algunas de ellas que son como la famosa galistano, que es galio, indio, estaño. eh, Donde pues algunos de los elementos también nosotros los utilizamos, pero son algunos muy caros, por lo tanto queremos cambiar algunos de ellos para disminuir el costo, pero manteniendo básicamente los cuatro puntos fundamentales de una soldadura. ¿Cuáles son los cuatro puntos fundamentales de una soldadura? Básicamente es el mojado, las propiedades mecánicas, la temperatura de fusión y la corrosión. Esos cuatro puntos fundamentales son los que nosotros vamos a tratar en esta investigación. ¿Qué son las aleaciones de alta entropía o por qué iniciaron así? Básicamente para mí las aleaciones de alta entropía son básicamente quiatómicas y tienen una relación de 1.5 en entropía, donde R es la constante de los gases ideales. En términos generales tienen que ser equiatómica, más de 5 elementos, es decir, 20, 20, 20, 20 de los átomos. Puede variar más o menos 5% y toda la podemos considerar de alta entropía. Sin embargo, ya cuando variamos considerablemente con el caso del 5 y el 35% atómico, entonces ya le empezamos a llamar a lesiones multielemento principal, porque precisamente ya no cumple lo que es la alta entropía original, que era la parte quiatómica. Entonces de ahí es lo que nosotros podemos mencionar la alta entropía. Después ha habido algunos otros cambios, por ejemplo, aquí esto fue de los primeros eh, reportes que se hicieron. El profesor Cantor en la Universidad de Oxford lo que hacía era trabajar con materiales vítreos y una de las características de los materiales vítreos desde el punto de vista metálico era que tendría que tener una alta entropía de configuración para que al haber muchos átomos, entonces al momento de llegar la solidificación, vitrificara.
Entonces el profesor Cantor lo que hizo fue poner 5 elementos equiatómicos y descubrió que pues, estaban formando una solución sólida, lo cual revolucionó completamente esta área y es donde nació esta área del conocimiento. De ahí empiezan las aleaciones que son complejas, que pues bueno, aquí pues, ya tenemos muchísimos elementos y no necesariamente pueden ser de alta entropía o elemento principal. Pero ahorita ya lo que se está dividiendo es entre alta entropía si equiatómico, dos multielemento principal, si tenemos una relación aproximadamente de lo que tenemos aquí, y aleaciones complejas, bueno, heteroestructuradas, etcétera, ¿no? Que ya cada vez se van haciendo más complejas por inteligencia artificial y por modelados matemáticos. Entonces, de ahí lo que nosotros hicimos es precisamente que estos fueran de bajo punto de fusión. ¿Y por qué de alta entropía? Bueno, pues lo que queríamos era que esa alta entropía nos diera una fase y que esa fase nos diera las propiedades mecánicas necesarias que tiene el plomo estaño, es decir, nos diera una alta deformación plástica. Pero también que fuera un punto de fusión menor a los 180 grados. ¿Para qué? Pues para no dañar el polímero y que los procesos productivos actuales no pudieran, no modificáramos los procesos productivos actuales que son la temperatura que es la que se está manejando, ¿no? Porque si nosotros ponemos algo mayor, entonces el proceso productivo se modifica y ya en términos industriales, pues ya no va a ser tan atractivo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar este sistema, galio, indio, bismuto, estaño, plata. ¿Ok? Antes, ¿qué hacían? Pues nada más era galio, indio, bismuto y estaño. Entonces empezaban a trabajar con esto, entonces le ponían plata, le ponían aluminio, entonces, pero era básicamente prueba y error. O sea, por ejemplo, había alguien que vi que puso aluminio, el aluminio flotaba, o sea, el aluminio no se mezclaba con el galio, la energía de mezclado del galio, indio, bismuto, estaño con el aluminio no era negativa, por decirlo así. Y por lo tanto, al bajar la temperatura de los 650, el aluminio se separaba del estado líquido y flotaba, entonces ya teníamos básicamente un aluminio flotando con la aleación cuaternaria. Pues lo que nosotros hicimos fue precisamente empezar a trabajar con termocalca. Entonces, al trabajar con Thermocal, en Thermocal tenemos bastantes bases de datos y nosotros utilizamos esta. Acabamos de adquirir una base de datos que es de aleaciones de metales de bajo punto de fusión, pero la solución básica fue básicamente es la misma, muy similar. Entonces, esto lo que nos da, esto es un diagrama de esta naturaleza. Ustedes podrán ver que son muchas líneas por ahí, pero no es nada complicado. Vean cómo aquí cuando cambia el punto de inflexión quiere decir que ya está empezando a cristalizar algo. ¿Qué es lo que empieza a cristalizar? Pues esta, la de este color. Entonces empieza a crecer, vean cómo empieza a crecer y a medida que crece, este también empieza a disminuir porque empezamos a disminuir la temperatura. Este termina aquí y transforma en esta fase, que es esta fase. Y esta fase empieza a caer, a caer, a caer, la parte líquida, que coincide precisamente con la nucleación de esta fase. Y esta fase, al momento de ir creciendo, pues va a ir disminuyendo nuestra parte líquida hasta llegar a temperatura ambiente. Y es donde nosotros tenemos precisamente estas fases a temperatura ambiente. Si ustedes suman esta cantidad, esta tiene que dar el 100%, que está dividido aquí en fracción, pero si lo pone en porcentaje, pues tiene que dar el 100%. Entonces nosotros podemos modelar cualquier composición y nos va a dar este diagrama. ¿Qué hicimos? Pues analizamos más de 200 composiciones, que en la práctica hubiera sido un trabajo muy complejo, hubieran sido años, años. Y de ahí nosotros empezamos a trabajar las temperaturas de fusión. Como pueden ver aquí, yo tengo mi temperatura de líquida, termina completamente de solidificar aquí y pues eso es lo que básicamente estamos queriendo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos las simulaciones termodinámicas con Thermocal. ¿Qué nos permite el Thermocal? Bueno, pues son bases termodinámicas y principios de la energía libre de Gibbs y eso es donde nos da una posibilidad de saber qué está pasando a diferentes temperaturas con una composición dada.
Podemos hacer el diagrama ternario haciendo isótono azoterma a una cierta temperatura y nos da, pero aquí la ventaja que tenemos es que podemos trazar a una sola composición y nos puede dar toda la historia térmica y de nucleación que tenemos. Ya una vez que tenemos la parte, eh, decirlo así, la parte teórica de que nosotros dijimos, bueno, de esas 200 aleaciones que tenemos, eh, pues ya seleccionamos alguna de ellas que sea de interés, que nos cumpla básicamente lo que nosotros queremos, la parte estructural, la parte de punto de fusión, que eso es básicamente lo que estamos tratando de desarrollar aquí. Entonces, de ahí pasamos a la parte experimental. ¿Qué es la parte experimental? Pues aquí es donde nosotros diseñamos o tomamos básicamente estas cuatro aleaciones. Si ustedes se fijan, estamos tratando de disminuir el galio. El galio, vean, aquí está, tenemos 20, 15, 5, 5, manteniendo a lo mejor el indio, pero también la plata tratarla de disminuir. Esta que está aquí, esta aleación, sí es de alta entropía, vean. Tenemos básicamente esta de que atómica, pero estas ya no me obedecen tanto porque desde el punto de vista de la plata ya tenemos el 5%. Si nos vamos 5 años atrás, dirás, y bueno, pues entre 5 y 30 sí pertenece a alta entropía, para mí ya es una aleación multielemento principal. Y de aquí ya tenemos las tres aleaciones multielemento principal y tenemos la aleación de alta entropía, que es esta. Esta es la de alta entropía. Entonces, si se fijan, aquí ya bajamos la cantidad de plata y también bajamos la cantidad de galio. Man- Obviamente, al bajar de una, pues tenemos que subir la otra y aquí sí subimos un poquito la parte del indio, mantuvimos la de bismuto y la del estaño. Esta es la composición que se trabajó durante de las 200 aleaciones, básicamente, que estábamos trabajando. Estas 200 aleaciones ahí están. Entonces, aquí pues, lo que hicimos primero fue utilizar los diagramas de fase. Entonces, yo sé que estos elementos, hay algunos elementos que son de mayor punto de fusión, como son estos que están aquí. Entonces, lo que hice yo fue mezclarlos primero en un horno de arco, de atmósfera controlada. Mezclé primero estos dos y aquí es donde tengo el lingotito. Ya después ese lingote lo sellé en cuarzo. Este es el cuarzo. Ven, una ampolleta de cuarzo. Metí este lingote con estos elementos que están bajo punto de fusión, lo sellé, pero también lo hice en una atmósfera de argón. Entonces yo lo que hice aquí fue quitar el aire, metí argón, vacío, argón, y después lo sellé el cuarzo con oxietileno. ¿Cuál es la ventaja del cuarzo? Pues de que podemos calentar más o menos a 1000 grados y ese material, al momento de sacarlo del horno, el cuarzo puede soportar los choques térmicos, entonces no se nos fractura. Eso es algo que nosotros son las bondades del cuarzo. Entonces ya una vez que estaban fundidas, más o menos los empezamos a trabajar entre 600 grados, estas aleaciones, y ya que estaba fundida, pues lo agitamos dentro del cuarzo. Simplemente lo agitamos para homogenizar la aleación, ya que la agitamos y vimos que no había nada sólido que estuviera dentro de la aleación y que ya estaba homogénea. En ese momento la sacamos del horno, de la mufla, y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ya una vez que estaba enfriada a temperatura ambiente, cortamos el cuarzo y sacamos nuestra aleación para el análisis. Eh, y de aquí vamos a empezar a ver las simulaciones de termocal de las aleaciones que nosotros utilizamos. La primera de ellas, aquí pueden ver la equiatómica. La equiatómica tuvimos esta temperatura de fusión, vean, pero en ese momento la plata empieza a solidificar, se nuclea la plata y empieza a crecer la plata. Aquí ustedes empiezan a ver cómo empieza a disminuir el líquido, pero ya tenemos la plata, o sea, ya tenemos una situación con líquido, pero con un alto porcentaje a esta temperatura de un material sólido. Entonces se hace muy pastoso. ¿Sí? Se hace sumamente pastoso y tenemos todas estas fases que se nos formaron con la equiatómica, ¿ok? Entonces, podemos ver y aún así, fíjense, a temperatura ambiente tenemos todavía líquido arriba del 20%. Lo cual, pues, se nos hizo muy porosa porque al momento de prepararlo, pues, el líquido pues, se nos va y se hizo muy poroso.
Entonces, la fase persistente líquido nos dio aproximadamente el 21%. Bueno, era importante sacarla a la equiatómica, pues entonces queríamos saber que era de alta entropía. Modificamos la composición y al modificar la composición, vean cómo ya reducimos considerablemente la fase líquida y la fase sólida. Vean, a esta temperatura básicamente, que es la de trabajo, ya tengo una fase sólida menor al 10% en esta parte. Entonces ya estamos modificando considerablemente la temperatura y las fases en estado sólido. Sin embargo, todavía teníamos un remanente del 15% de fase líquida a temperatura ambiente, lo cual estamos disminuyendo de 6 a 15% en la quiatómica. De ahí pasamos a la siguiente composición y podemos ver que aquí ya estamos básicamente a esta temperatura, llegamos a solidificar completamente. Eso lo hicimos prácticamente, dice un remanente del 1%. Ese 1% nosotros no lo vimos experimentalmente, estaba sólida completamente experimentalmente. No había ese remanente de estado líquido. Y si se fijan, ya disminuimos la cantidad de fases, pasamos a menos fases en estado sólido. Y pues en teoría, pues aquí ya tuvimos un resultado que estábamos realmente esperando, que esta temperatura de fusión aproximadamente estuviera en 84 grados, que era el objetivo principal. O sea, de esas 200 aleaciones que realizamos, esta fue la mejor. Pasamos a otra aleación y ustedes pueden ver cómo aquí ya tenemos el 100%, 7% remanente, dices, no nos sirve, 7% de líquido persistente a esta temperatura ambiente, pues no, o sea, ustedes lo que necesitan es que esté sólido, que funda los 80, pero que no tenga líquido. Eso es la parte importante. Entonces, de aquí lo que nosotros tenemos es ver la microestructura. Aquí tenemos los rayos X que pues, ustedes pueden ver que son horrorosos, tenemos muchísimos picos, este, pero la ventaja de estos picos si nosotros lo cuadramos con estas fases que nos está dando el termocalc, podemos ver que los picos, y aquí la enseñanza principal que le digo a los estudiantes desde que esto que está aquí, que estas fases que están acá, tienen que cuadrar con la parte teórica. Bueno, si no les cuadran, pues bueno, pues entonces quiere decir que hay algo raro, o no pesaron bien, no fundieron bien, o simplemente el modelo termodinámico no fue alimentado con todas las variables que puedan tener y por lo tanto la parte teórica y experimental no cuadró. Pero aquí sí nos cuadró, hasta cierto punto nos cuadró satisfactoriamente lo que es la parte teórica con la parte experimental. Entonces ya teníamos que la parte experimental y la teórica a este punto de los rayos X estaba perfectamente bien, nos cuadraba muy bien. Entonces de ahí pasamos a la parte de las micrografías, hicimos el análisis metalográfico. Y aquí ustedes pueden ver, empezamos a colorear las fases, que son las mismas fases que tenemos en Thermocalc y las mismas fases en rayos X, las coloreamos igual. Son el mismo color aquí que acá. Todo cuadra precisamente para nosotros ver cómo va progresando la microestructura a medida que nosotros vamos cambiando la aleación. Vean ustedes cómo aquí yo tengo unas fases eh, más grandes y otras más pequeñas, no tan bien distribuidas. Al momento de yo cambiar la composición, vean cómo de esta fase que es de indio, esta fase es una solución sólida, cambiamos al que se nos van de los límites de grano, vean, y la fase que es la de galio estaño aumenta, pero principalmente estamos dominados por bismuto indio, lo cual aquí no parecía. Si nosotros nos vamos a esta fase, que es la que nos dio mejores resultados desde el punto de vista de temperatura de fusión a temperatura ambiente, vean una fase más eh, homogéneamente distribuida. Entonces eso nos dio un muy buen resultado. Es una fase que se ve homogéneamente distribuida desde el punto de vista mecánico, como lo vamos a ver después, nos dio buenos resultados. Estas, si se fijan, son fases más alargadas que en propiedades mecánicas no siempre son las mejores. Entonces, eso es lo que nos dio las micrografías. Vean, por ejemplo, aquí en una magnificación, aquí tenemos esta fase, aquí tenemos algunas pequeñas segregaciones de esta fase, que es la amarilla.
La beta estaño por ahí está dentro de los límites de grano, pues ahí va, que es la base, la equiatómica, acuérdense. Y la equiatómica, alguna de ellas la perdimos. ¿Por qué? Por la parte líquida. Aquí se puede ver la parte líquida, como el momento de la, de la preparación metalográfica, pues simplemente no nos dio, se nos fue completamente, que esta fue la fase de menor punto de fusión según las predicciones de Thermocalc. Y si nos vamos a esta, vean cómo aquí ya no tenemos la fase que era la galio-estaño, que era medio punto de fusión, y tenemos una estructura continua. Hay alguna porosidad propia de los micro rechupes que se forman al momento de la solidificación, que son muy pequeñitos, que podrían ser estos, pero eso es natural dentro de los procesos de solidificación en las condiciones que nosotros le dimos. Eh, pero pues, ustedes pueden ver una estructura un poco más homogénea, más refinada, por decirlo así. Pero nosotros si pasamos a la siguiente, esta es una estructura más alargada. Ven, aquí tenemos más alargada, tamaños de grano, más heterogéneos. Y eso desde el punto de vista mecánico, no los... Aquí, por ejemplo, vean esto, el 7% que había mostrado anteriormente de porosidad de líquido, pues aquí lo tenemos, que al momento de pulirla, pues el líquido se va. El líquido se va y nos quedan estas porosidades que era propio de esta fase. Esta es la fase que se observó y este es momento de la pulida, pues se va, ¡pum! Estaba líquida, al pulirla en la lija, pues se nos va completamente. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Pues de que esta sigue dominando las características que nosotros deseamos. ¿Ok? Después recuerden que nosotros como les mencionaba al principio, tenemos cuatro puntos fundamentales, que es temperatura de fusión, la composición química, que tiene que estar relacionada a la temperatura de fusión, la mojabilidad y la parte de corrosión para cumplir con los cuatro puntos fundamentales para una soldadura. Entonces aquí analizamos la temperatura de análisis ya práctica para correlacionarla con nuestro termocalc y podemos ver que precisamente aquí es donde nos está dando si ustedes se acuerdan en la primera, la equiatómica, nos daba una fase por ahí a 200 y tantos grados que nucleaba, pues aquí está nucleando. Véanlo, está nucleando claramente. Pasamos a la segunda fase y ya se nos empiezan a disminuir esas segundas fases que teníamos y en la C, pues ya básicamente estamos trabajando con la temperatura que nos dio, la temperatura de fusión, que esa es la aleación que es más prometedora. En la otra, pues también es un tanto prometedora, nos dio 79. El problema es que recuerden que aquí no alcanzó a solidificar como en la otra. Vean cómo aquí terminamos la solidificación y ya tenemos una parte sólida completamente. Aquí no, aquí sigue algo de líquido. Lo mismo que tenemos acá, vean, todavía no tengo ese punto de inflexión en la anterior junto con esta, vean, esta es la misma, pero aquí, déjenme borrarles esto, borrar esto, aquí ya tenemos el punto de inflexión, quiere decir que ya solidificó completamente y ya tenemos el material en estado sólido. Esto es básicamente nuestro proceso. Entonces aquí comprobamos con un análisis de calorimetría diferencial de barrido que efectivamente estamos fundiendo 84 grados. Ahora las propiedades mecánicas, pues estos básicamente hicimos cilindritos de esta naturaleza. Al hacer esos cilindros de naturaleza los metemos un ensayo de compresión. También pudo haber sido de tracción, pero físicamente lo que queríamos es ver el comportamiento frágil o dúctil del material. Esto es una prueba más rápida desde el punto de vista de preparación. Vean cómo estas aleaciones que están aquí, aquí está la equiatómica y estas otras, llegaron a un límite máximo de fluencia o cedencia, que es este, y después llegaron a este punto y fracturaron. O sea, tenían bastante. Sin embargo, la que tuvo una microestructura más refinada y homogénea, vean cómo aumentó el límite de cedencia de estas, pero no se fracturó, sino que se deformó plásticamente en forma infinita. O sea, no la pudimos deformar ni fracturar. Se formó esto que ustedes ven aquí, se nos formó una moneda. Así estuvo, hasta que tuvimos que parar el experimento. Plástico completamente. Y eso es algo que es muy importante. Si nosotros nos vamos al principio de la plática, van a ver cómo aquí
Aquí tenemos una soldadura y vean cómo moja completamente. Esta soldadura moja y si le aplicamos un esfuerzo y se fractura, pues no va a ser muy interesante. Tenemos que tener algo que tenga una deformación plástica para que siga el contacto. Y eso es precisamente lo que nosotros obtuvimos en esta composición, una deformación plástica considerable. La microdureza no es tan importante en este caso, o sea, sí la queremos reportar para que sea comparable, pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, estamos en un régimen entre 15 y 20 Vickers. Entonces, pues ahí están algo similar. Si tomamos esto, pues podemos hacer una regresión, podemos hacer algo así, pero no tiene un cierto comportamiento. Lo importante es esta. Esta es la que pues, nosotros podemos utilizar como referente desde el punto de vista mecánico. Ahora vámonos al mojado, que esta es una de las pruebas clave y era la que nos tenía más preocupados. ¿Qué va a pasar? Pues aquí ustedes pueden ver cómo la equiatómica, al mostrar a estas temperaturas que teníamos ya algo de sólido, pues se mostraba medio pastoso. Esto que ustedes ven verde aquí es el polímero y esto es la base cobre. Aún aumentando la temperatura, vean cómo aquí tenemos, si aumenta la temperatura, pues sigue estando un tanto pastosa. ¿Por qué? Porque se nos está precipitando la fase plata. Cuando nosotros cambiamos a las aleaciones multielemento principal, vean cómo ya esta temperatura empieza a ser un poco más lisa, menos rugosa. Y esta es la que nosotros queremos, vean cómo está dentro y moja perfectamente el sustrato, lo cual es algo que fue, pues para nosotros muy satisfactorio, porque mojó el sustrato. Muchos toman el ángulo contacto aquí, en la vieja escuela lo tomábamos acá. ¿Qué hacíamos antes en la vieja escuela de ángulo contacto? Si el ángulo de contacto era 90 grados aquí, pues si era menor a 90 grados para acá, pues no mojaba. Si era mayor a 90 grados, ahora ya se toma básicamente este ángulo. Si el ángulo es menor a 90 grados, ya moja. Entonces, como lo quieran ver, yo no quiero que básicamente un sustrato que no mojaba, pues sería algo así. Este es un substrato. Si mi aleación fuera esta, el substrato este, pues esto no moja. Entonces no me sirve como algo similar a esto. No me sirve. Yo lo que quiero es que tenga este tipo de comportamiento como lo está haciendo aquí. Entonces, pues bueno, esto fue algo muy satisfactorio desde el punto de vista térmico. Y el último, bueno, el último es la parte de corrosión. En la parte de corrosión, digo, no soy el experto en la parte de corrosión. Tuvimos que hacer la parte de corrosión porque es muy importante. Nos apoyamos en personas que son muy conocedoras de esto. Nos hicieron en el análisis de la Facultad de Ingeniería, el doctor Parra. Él nos ayudó en la parte de corrosión. Y aquí, pues básicamente lo que quiero mostrarles en la parte de corrosión es esto. Vean aquí como aquí tengo estos que ven aquí, son esto que ven aquí es estaño, plata, cobre. Esto así le llaman, el SAC 035. Esta es la soldadura sin plomo convencional. Y la idea, vean cómo nuestras soldaduras que están acá, tiene una resistencia a la corrosión muchísimo mayor que las soldaduras convencionales, las que ustedes pueden comprar libres de plomo. ¿Ok? Obviamente estos pues tienen una temperatura de fusión pues mayor, estamos hablando de arriba de 160. La ventaja de la nuestra, estás hablando de 80 y puede ser depositada o utilizada en un substrato polimérico. Estas es un poco más complicado. Entonces ustedes pueden ver que la resistencia a la corrosión fue muchísimo mejor que las comerciales. Y con esto puedo concluir que desde el punto de vista multifásico, la mejor composición fue aquella que fue refinada. Tuvimos un refinamiento de grano considerable, un refinamiento microestructura, nos dio una temperatura de fusión de 90 grados aproximadamente, en este caso sería de 84.
Esta fue la aleación que nosotros proponemos como la que puede utilizarse para este tipo de dispositivos que son los que nosotros estamos proponiendo. La resistencia, la prueba mecánica que nos dio fue una resistencia a la excedencia de esto, pero con un comportamiento dúctil que no lo esperábamos, pero que fue muy satisfactorio. O sea, fue algo muy, muy satisfactorio, algo que pues, era inesperado, que tuviéramos algo de superplasticidad en esto. Y por otro lado, ver el ángulo de contacto nos dio a esta temperatura, nos dio, esto no es grados, estos son 52 grados, perdón, aquí está mal. Estos son 52 grados en cuestión de ángulo a 180 grados Celsius en este tipo de substrato, el PDMS. ¿Ok? Finalmente, los estudios de corrosión en esta aleación, en términos generales, todas las aleaciones en términos generales superaron ampliamente las soldaduras comerciales sin plomo basadas en estaño, plata y cobre. Y pues como ustedes pueden ver, con este análisis cubrimos todos los aspectos que puedan pedirnos para una soldadura, los cuatro principales. Y con esto termino la presentación. Yo les agradezco mucho su tiempo. Bueno, a ver. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues digo, ha habido problemas con la transmisión, pero ya ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, yo como moderador, pues siempre hago alguna pregunta, ¿no? Y de hecho Sí, mencionabas ahí aleaciones de galio. Bueno, el galio que yo recuerdo es un metal que pasa a estado líquido, pues como a 30 grados, si mal no recuerdo. ¿Por qué razón efectivamente. se ocupa, digamos, si tiene una temperatura tan baja o ya la mezcla ya hace que sea más alta la temperatura de fusión? Efectivamente, si nosotros, por ejemplo, tenemos el Galistán, galio indio bismuto, o alguno de ellos, hay una cierta composición que pues, los funde a -10 grados, por ejemplo, Mm, llega. Pero aquí la idea del galio es utilizarlo en muy baja concentración. Vean, este galio lo utilizamos en tan baja concentración que fue el que nos apoyó precisamente para disminuir las temperaturas de los demás y llegar ujú, y poder diseñar estas aleaciones para poderlas hasta trabajar a 90 grados. ujú. Ese fue un punto, fue de el galio fue crítico para nosotros poder diseñar esas aleaciones para la temperatura de fusión que nosotros queríamos. Ya. Pero Bueno, y otra. Sí. si metamos Mm, galio, pues eso ya se vuelve líquido a temperatura ambiente. sí. Sí, sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, las primeras soldaduras fueron de plomo, creo, ¿no? Bueno, ahí mencionabas, Plomo, ¿no? plomo estaño. ¿Y cuál es la razón por la cual, bueno, se decidió a ir por ahí que se funde a una temperatura relativamente baja? Digo, ¿Te refieres a por qué se fue de las soldaduras de plomo o no te ¿y entendí la por pregunta? qué? ¿Por qué se ocuparon, digamos, Ah, históricamente fueron las... las de Mm, plomo estaño, bueno, pues era el eutéctico en plomo estaño básicamente está como en 180 grados. sí, Entonces, 180 grados con un cautín, tú podrías soldarla. El plomo estaño tenían muy buena resistencia a la corrosión, tenían muy buena mojabilidad, tenía unas propiedades mecánicas también pues, considerables desde el punto de vista plástico. Entonces, era una aleación que, que era amigable desde el punto de vista del proceso. Sin embargo, en los procesos de diseño de materiales, ¿cuáles son los procesos de diseño de materiales de lo que es la propiedad de interés? ¿Cuál es la propiedad de interés? Pues ya las vimos, ¿no? El procesamiento es otra condición, lo cual también el plomo estaño se hacía. La disponibilidad también lo teníamos, el plomo estaño. mm, El precio relativamente barato, pero ya hoy en día hay algo un quinto. Eso es mm, medio ambiente. Y sí, ya ya. con el medio ambiente, el plomo estaño se fue a la basura. Los europeos ya no lo quieren y ahora nos están forzando a generar nuevas aleaciones de tal forma que eliminemos el plomo, pero que mantengamos los procesos productivos que están actuales. Ujú. Bueno. Pues bueno, no veo preguntas en el chat. Bueno, hay varias personas conectadas, no digo, no tantas como en otras ocasiones, pero bueno, ya esta plática igual la vamos a mandar al canal que corresponde, ¿no? Muy bien, Bueno, pues te agradecemos la plática, ¿no? Y muchas bueno, gracias. pues bueno, pues aquí, déjame ver, aquí acabo la plática y nos vemos para el siguiente seminario que va a ser el próximo miércoles, ¿no? Excelente, muchas gracias y A pues, ver. seguimos
Estamos al orden.